Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes turcos, Turku Al Dua. Espero que tu copyright teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado dando vueltas por toda la prensa rosa turca, un rumor que, si resulta ser cierto, podrá sacudir los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Oğuzhan Koparrafo. La pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, la boda que nos hizo suspirar a todos. Pues bien, los rumores apuntan a que no todo es color de rosa de de las CU maras. De hecho, se comenta, se rumorea que Demet Özdemir podrá estar arrepintiu copyright dose de su matrimonio con Oğuzhan Koparrafo. ¿Fue un error? Esa es la pregunta del Millu Superíndice 3N que vamos a intentar responder hoy. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola actualización Superíndice 3N sobre sus estrellas turcas favoritas. Aquí les traemos todo, chismes jugosos, noticias exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho salseo. Asu que hagan clic en ese botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora rense una taza de tu copyright, a como Superíndice 3 si vamos a desenmarrar más menos a esta historia. Para entender de Superíndice 3 de vienen estos rumores, tenemos que retroceder un poco. Recordemos la magnitud de la boda de Demet y Oğuzhan. Fue un evento fastuoso, lleno de celebridades, con vestidos espectaculares, música, baile y un ambiente de puro amor. Las revistas del Corazu Superíndice 3N no paraban de publicar fotos y artículos sobre la pareja perfecta. Parecua que Demet ha encontrado finalmente a su príncipe azul, después copyright de varias relaciones turbulentas que han acaparado los titulares. Oğuzhan por su parte era visto como el hombre que ha conquistado el Corazu Superíndice 3N de una de las actrices queridas de Turquía. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad de de las CU maras puede ser muy diferente a lo que vemos en las revistas. Las primeras más menos sales de alarma comenzaron a sonar hace algunos meses. Primero fueron más menos os detalles, la falta de fotos de la pareja en redes sociales, apariciones públicas separadas, comentarios ambiguos en entrevistas. Luego empezaron a surgir fuentes anu Superíndice 3 ni más que aseguraban que la convivencia era difícil, que había constantes discusiones y que la magia del principio se había desvanecido. Una de las razones que se mencionan con frecuencia es la diferencia de personalidades. Demet, conocida por su energía arrolladora, su espíritu libre y su pasión Superíndice 3N por el trabajo, choca, supuestamente, con el carácter tranquilo y reservado de Oğuzhan. Se dice que Demet necesita estar constantemente activa, rodeada de gente, mientras que Oğuzhan prefiere la tranquilidad y la intimidad. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, se habrán convertido en fuente de conflicto. Otro factor que podrá estar influyendo en la relación Superíndice 3N es la presión Superíndice 3N mediática. Demet es una de las actrices famosas de Turquía, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Esta constante atención Superíndice 3N podrá estar generando copyright en la pareja, especialmente en Oğuzhan, que no acostumbrado a tanta exposición Superíndice 3N. Además, los rumores y las especulaciones sobre su relación Superíndice 3N, publicados constantemente en la prensa, no ayudan a mantener la armonía. Imaginen tener que lidiar con titulares que dicen que tu matrimonio en crisis, mientras intentas construir una vida en común. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿se arrepiente Demet Özdemir de su matrimonio? No podemos afirmarlo con certeza, ya que no tenemos información Superíndice 3N confirmada por la propia actriz. Sin embargo, las más menos sales son preocupantes. Fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz se siente atrapada en una relación Superíndice 3N que no la hace feliz. Se dice que echa de menos su independencia, su libertad y su capacidad de tomar decisiones sin tener que consultarlo con nadie. Además, se comenta que Demet se siente decepcionada por Oğuzhan, a quien considera que no es a la altura de sus expectativas. Por supuesto, también copyright hay que tener en cuenta que todo esto son solo rumores. Podrá ser que la pareja tu copyright pasando por un momento difícil, como cualquier otra pareja, pero que tu copyright trabajando para superarlo.
Es importante recordar que el matrimonio es un compromiso a largo plazo que requiere esfuerzo, paciencia y comprensión superíndice 3N. No todas las relaciones son perfectas, y todas las parejas tienen altibajos. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la falta de desmentidos oficiales por parte de la pareja hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo no es tu copyright bien. Además, la trayectoria amorosa de Demet Özdemir ha estado marcada por relaciones fallidas y desengaños más menos os. Es posible que la actriz es tu copyright sintiendo que ha cometido un error al apresurarse a casarse con Oğuzhan, sin haber tenido tiempo suficiente para conocerlo a fondo. Otro aspecto que debemos considerar es la carrera profesional de Demet. La actriz estuvo en la cima de su carrera, protagonizando series de con diéresis copyright sito y trabajando en proyectos internacionales. Es posible que Demet sienta que el matrimonio es tu limitando sus opciones y que le es tu copyright impidiendo alcanzar su máximo potencial. Además, la actriz es una persona muy ambiciosa y que siempre estuvo buscando nuevos desafíos. Es posible que sienta que Oğuzhan no comparte su visión superíndice 3N del futuro y que no la apoya lo suficiente en sus aspiraciones profesionales. En definitiva, la situación superíndice 3N de Demet Özdemir y Oğuzhan Koupárrafo es un misterio que solo ellos pueden resolver. No sabemos con certeza si Demet se arrepiente de su matrimonio, pero los rumores y las más menos sales apuntan a que la relación superíndice 3N estuvo pasando por un momento crítico. Solo el tiempo dirá si la pareja logra superar sus diferencias y construir un futuro juntos, o si su historia de amor termina en divorcio. Para resumir, hemos visto hoy CU superíndice 3 los rumores sobre el posible arrepentimiento de Demet Özdemir en su matrimonio con Oğuzhan Koupárrafo han tomado fuerza. Hemos analizado los posibles factores que podrán estar influyendo en la relación superíndice 3N, como la diferencia de personalidades, la presión superíndice 3N medio útica y las ambiciones profesionales de Demet. También copyright N hemos recordado que todo esto son solo rumores y que la pareja podrá estar trabajando para superar sus dificultades. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que esto es solo un análisis basado en la información superíndice 3N disponible, y que la verdad solo la conocen Demet y Oğuzhan. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir se arrepiente de su matrimonio? ¿Piensan que la pareja tiene posibilidades de superar sus diferencias? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Compartan sus ideas y hagamos una conversación superíndice 3N interesante. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización superíndice 3N sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero hago copyright, dense un momento mis queridos chismosos, porque esto no termina acu. La trama se complica a UNMUS. Porque si bien hemos hablado de los factores evidentes que podrán estar afectando el matrimonio, hay algunas teorías intrigantes que circulan por los rincones oscuros de Internet y que, aunque suenen descabelladas, no podemos ignorar por completo. Después copyright de todo en el mundo del espectáculo, todo es posible. Una de estas teorías involucra a Agu copyright tense, la posibilidad de un antiguo amor que ha resurgido en la vida de Demet. ¿Cómo lo oyen? Se rumorea que un exnovio de la actriz, con quien tuvo una relación superíndice 3N tormentosa hace aún más menos ha vuelto a contactarla y que han estado manteniendo conversaciones en secreto. Obviamente no hay pruebas concretas de esto, pero la sola idea ha encendido la imaginación superíndice 3N de los fans y ha alimentado a UNMUS los rumores de crisis matrimonial. ¿Podrá ser que Demet es tu copyright reviviendo viejos sentimientos y cuestionando su elección superíndice 3N de vida? El drama, mis amigos, el drama. Otra teoría mucho pragmática se centra en la cuestión superíndice 3N del dinero y el poder. Se dice que Demet, que ha amasado una fortuna considerable gracias a su exitosa carrera, podrá estar sintiendo que Oğuzhan no es a su mismo nivel. No me malinterpreten, Oğuzhan también copyright N es un artista talentoso y reconocido, pero su carrera no ha alcanzado las mismas alturas que la de Demet. Y en este mundo donde el dinero y la fama lo son todo, esta diferencia podrá estar generando tensiones en la pareja.
Podrá ser que Demet es tu copyright buscando un compau más menos cero que la complemente no solo a nivel emocional, sino también copyright n a nivel econu superíndice 3 mico y profesional. Acu hay tela que cortar. Y hablando de dinero, también copyright n hay rumores sobre posibles acuerdos prenupciales que no se estu, n cumpliendo. Se dice que Demet, precavida como es, estableció superíndice 3 ciertas condiciones en caso de divorcio, protegiendo su patrimonio y sus intereses. Pero parece que Ouzhan o sus asesores legales, no estu n de acuerdo con estos tu copyright términos, y se habrá iniciado una batalla legal en secreto. Si esto es cierto, estaríamos ante un divorcio multimillonario que hará temblar los cimientos de la faru dula turca. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares sensacionalistas, las entrevistas exclusivas. Será un festún para los amantes del chisme. Pero alto au. No nos dejemos llevar por el sensacionalismo y recordemos que todas estas son solo teorías, especulaciones sin fundamento. Podrá ser que la realidad sea mucho ese simple y que la pareja simplemente es tu copyright pasando por una etapa de adaptación superíndice 3n, lidiando con los desafos propios del matrimonio. Después copyright ese de todo, casarse es un gran cambio en la vida de cualquier persona, y requiere tiempo, esfuerzo y compromiso para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Además hay que tener en cuenta que Demet y Ouzhan son personas muy reservadas y que no suelen compartir detalles de su vida privada con el público. Es posible que tu copyright n manteniendo su relación superíndice 3n alejada de los focos mediáticos precisamente para protegerla de la presión superíndice 3n y el escrutinio público. Y seamos honestos, ¿qué copyright n podrá culparlos? Vivir constantemente bajo la mirada de los medios debe ser agotador y estresante. Sin embargo, la falta de información superíndice 3n oficial y la persistencia de los rumores hacen que sea difícil no sospechar que algo no es tu copyright bien. Y como buenos amantes del chisme, no podemos resistirnos a la tentación superíndice 3n de analizar cada detalle, de interpretar cada seu más menos al, de buscar pistas que nos ayuden a desentrar un más menos a este misterio. Y para terminar me gustaría recordarles una frase que siempre digo, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Detrás de las sonrisas perfectas, los vestidos de ensueño y las declaraciones de amor eterno, a menudo se esconden secretos oscuros, mentiras piadosas y realidades dolorosas. Y la historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koparrafo podrá ser solo otro ejemplo de esta verdad incuestionable. Así que mis queridos chismosos mantengan los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos y la mente abierta. Porque la telenovela de la vida real de Demet Özdemir y Oğuzhan Koparrafo aún no ha terminado, y seguro que nos depara muchas sorpresas no se pierdan el superíndice 3 caputuro. Y recuerden suscríbanse al canal, denle me gusta al vídeo y dejen sus comentarios. Quiero saber qué copyright piensan. ¿Creen que Demet se arrepiente de su matrimonio? ¿Piensan que Ouzhan es a la altura de las circunstancias? CU copyright denme todo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.